Hace apenas unos minutos se filtró la verdad más perturbadora sobre Andrés Manuel López Obrador, una revelación que cambiará para siempre la historia contemporánea de México y que pondrá en tela de juicio todo lo que creías saber sobre el poder. Detrás del poder, lo que estás a punto de escuchar ha sido enterrado bajo capas de secretos, silencios y manipulaciones, pero hoy por fin verá la luz. Durante meses enteros, el país fue gobernado por una figura que ya no tenía el control de sí misma, un presidente que tomaba decisiones sin saber lo que firmaba, un hombre debilitado por dentro, mientras en público se mostraba como el eterno luchador social. Esta es la historia prohibida del derrumbe físico y mental del mandatario más polarizante de la era moderna mexicana. Todo comenzó a principios del 2024, cuando las señales eran apenas susurros entre los pasillos de Palacio Nacional, ojos cansados, pausas largas, frases sin sentido y decisiones que parecían tomadas por otro alguien que no era ya el AMLO que había recorrido cada rincón del país, predicando la cuarta transformación. Los médicos del Estado Mayor redactaron informes clasificados donde se mencionaban episodios de desorientación, fallos en la memoria e incluso momentos de pérdida del conocimiento, documentos que fueron enterrados bajo el peso del silencio institucional, porque reconocer la verdad significaba activar mecanismos constitucionales que nadie estaba dispuesto a enfrentar. Beatriz Gutiérrez Müller, su compañera de vida, notó primero las grietas en la mente del presidente, conversaciones repetidas, olvidos inexplicables, paranoia creciente hacia sus aliados más fieles. Ella intentó conseguir ayuda discretamente, contactó neurólogos sin alertar a la prensa ni al círculo político, pero lo que descubrieron fue devastador: un deterioro neurológico progresivo alimentado por el estrés extremo, las secuelas de enfermedades previas y la recaída silenciosa de un corazón que nunca se recuperó del infarto. De 2013, lo más aterrador era que mientras su mente se apagaba lentamente, el país seguía marchando sin saber que su timón estaba sin capitán. Las mañaneras se transformaron en espectáculos tristes, donde el líder repetía anécdotas del pasado, confundía nombres, fechas y hablaba con asesores que no estaban presentes, mientras el equipo de comunicación presidencial recortaba furiosamente las transmisiones para proteger lo que quedaba de su figura pública. Pero el deterioro era imposible de ocultar. Los videos filtrados en redes sociales mostraban momentos crudos, dolorosos. El país entero comenzó a sospechar lo que nadie se atrevía a confirmar: los rumores. Crecieron, los periodistas preguntaban con más insistencia y el gobierno respondía con más evasivas. Detrás del telón se cocinaba una conspiración del silencio. Los altos mandos de Morena, junto al secretario de Gobernación, diseñaron una estrategia para mantener la ilusión de normalidad hasta el final del sexenio. Se firmaron acuerdos de confidencialidad. Los médicos fueron amenazados y los familiares silenciados. Los medios aliados recibieron órdenes precisas sobre qué podían decir y qué no podían, ni mencionar. El objetivo era uno solo: evitar a toda costa que el pueblo supiera que quien ocupaba la silla presidencial ya no era el hombre que había jurado cambiar la historia. Esta es la verdad que hoy se revela sin filtros, sin censura, sin manipulaciones. Prepárate, porque lo que viene a continuación es apenas el inicio del verdadero rostro del poder en México. La comunidad internacional comenzó a percibir algo extraño en el 2088 ambiente diplomático mexicano. Lo que inicialmente eran rumores, pronto se transformaron en reportes reservados enviados desde las embajadas hacia los gobiernos del extranjero, alertando que algo no marchaba bien en el corazón del poder. En México, los diplomáticos describían escenas desconcertantes de un presidente apagado, ausente, desorientado, mientras el aparato del Estado intentaba mantener la fachada de normalidad. Pero tras bambalinas, la maquinaria de gobierno se sostenía con alfileres. El deterioro físico era tan evidente como el mental.
Andrés Manuel López Obrador había perdido más de 20 kilos en apenas medio año, su andar firme se volvió arrastrado y sus movimientos eran lentos, torpes, como si cada paso requiriera un esfuerzo sobrehumano. Su cabello, que durante años fue parte de su imagen, se caía en mechones obligándolo a cubrirse con gorras o sombreros, y sus rasgos faciales se tornaban más marcados por la pérdida muscular y las manchas de la edad que ningún maquillador podía ocultar por completo. Los especialistas en imagen trabajaban contra el tiempo, editando fotografías oficiales, retocando videos y dando instrucciones precisas a los camarógrafos sobre los ángulos permitidos. Las camisas se diseñaban con cuellos más altos para esconder el cuello flácido, mientras los zapatos especiales trataban de estabilizar su caminar inestable. Cada aparición pública requería una coreografía invisible de apoyo médico y logístico para que el presidente pudiera cumplir con su papel sin desmoronarse frente a las cámaras dentro del círculo familiar. La situación era aún más dolorosa. Beatriz Gutiérrez Müller se convirtió en guardiana total de su esposo, filtrando visitas, controlando horarios y organizando consultas médicas disfrazadas de reuniones personales. Sus hijos vivían la tragedia con una mezcla de impotencia, tristeza y miedo. El más joven, Jesús Ernesto, miraba con ojos perplejos cómo su padre se transformaba día a día. Los hijos mayores intentaban mantener la rutina, pero eran constantemente acosados por los medios que buscaban pistas sobre la salud presidencial. Las cenas familiares eran un caos emocional. AMLO olvidaba conversaciones, confundía nombres, repetía ideas como si nunca las hubiera dicho antes. Beatriz contrató personal médico de élite que se hacía pasar por personal de servicio, mientras que la residencia presidencial se transformó en una clínica encubierta con ambulancias de guardia, equipos de reanimación escondidos en habitaciones contiguas y un helicóptero en estado de alerta máxima en los Jardines de los Pinos. El Palacio Nacional, que había sido símbolo de poder, se transformó en una prisión silenciosa donde el tiempo parecía congelado y los pasillos susurraban los secretos de un líder en decadencia. Los asistentes personales tenían protocolos secretos para identificar signos de crisis cognitiva, utilizaban gestos códigos y frases clave para alertar a médicos cercanos, sin levantar sospechas. Cada reunión de gabinete era una farsa cuidadosamente montada. Los secretarios hablaban como si AMLO los escuchara, pero él apenas asentía o hacía comentarios desconectados de la realidad. Algunas veces saludaba a personas que no estaban presentes o preguntaba por decisiones que ya se habían tomado semanas antes. Las actas de estas reuniones fueron selladas con el máximo nivel de clasificación para evitar filtraciones. El doctor Jorge Alcocer, jefe del equipo médico presidencial, instauró un sistema de monitoreo diario que incluía pruebas neurológicas encubiertas para evaluar el deterioro cognitivo sin despertar sospechas en el entorno político. La rutina del presidente, que durante años fue inquebrantable, ahora era un conjunto de parches improvisados. Las caminatas matutinas eran supervisadas por personal de seguridad, entrenado para reaccionar ante desmayos o crisis súbitas. El tiempo de vigilia del mandatario se redujo a pocas horas efectivas al día y sus discursos fueron recortados a frases breves previamente ensayadas para evitar lapsos que pudieran delatar su estado real. Los informes que llegaban a los altos mandos ya no eran discutidos con él, sino filtrados y manipulados para evitar confusiones graves. El país entero era gobernado desde la sombra, mientras la figura visible del presidente apenas sostenía la ilusión de un poder que ya no poseía. Los miembros del Cuerpo de Seguridad Presidencial recibieron entrenamiento básico en primeros auxilios, después de varios episodios donde el presidente fue hallado deambulando desorientado por zonas restringidas dentro del complejo presidencial, situaciones que provocaron pánico entre su personal más cercano, quienes comprendieron entonces que el deterioro era irreversible. Las lecturas nocturnas, que durante años habían sido su refugio personal,
se convirtieron en sesiones frustrantes, donde perdía el hilo de las historias, confundía a los personajes y repetía frases sin darse cuenta en un intento desesperado por protegerlo. Beatriz Gutiérrez Müller rediseñó por completo su espacio personal, eliminando todos los espejos para evitar que viera su aspecto deteriorado y reemplazando relojes digitales por analógicos, cuando notó que su esposo ya no comprendía los números. El menú diario fue modificado tras incidentes donde AMLO olvidó masticar o intentó ingerir objetos no comestibles, las llamadas con líderes extranjeros. Fueron delegadas progresivamente a su equipo de asesores con la excusa de optimizar su agenda, aunque la verdadera razón era que el presidente ya no lograba distinguir entre mandatarios, confundió al presidente de España con Felipe Calderón y cometió errores similares que alarmaron a las cancillerías internacionales. La organización de las mañaneras se transformó en una operación encubierta diseñada para mantener la ilusión de normalidad. Un equipo de más de 30 personas trabajaba diariamente preparando tarjetas con frases clave escritas con letra grande y colores brillantes que facilitaban la lectura. Los temas complejos fueron eliminados de la agenda y reemplazados por tópicos simples y previsibles. Los asesores ensayaban con él posibles preguntas y respuestas, creando un guión mental que debía memorizar como un actor envejecido que lucha por no olvidar su parlamento. La prensa fue estrictamente controlada. Las preguntas debían ser aprobadas con antelación y cualquier desviación era interrumpida abruptamente por el equipo de comunicación, que también enseñó a los técnicos de sonido a cortar los micrófonos cuando AMLO comenzaba a divagar sin sentido. Las transmisiones en vivo fueron reemplazadas por grabaciones editadas bajo el pretexto de mejorar la calidad técnica, pero en realidad era para eliminar los momentos de mayor confusión. La audiencia comenzó a notar el cambio. Los niveles de sintonía cayeron drásticamente y las redes sociales se llenaron de videos donde el presidente mostraba signos evidentes de deterioro mental. Mientras tanto, las reuniones privadas con gobernadores, empresarios y figuras internacionales se volvieron encuentros incómodos, donde los visitantes debían adaptarse a una nueva realidad, hablar lento, evitar temas sensibles y fingir normalidad, mientras el presidente repetía anécdotas sin relación o confundía los nombres de los presentes. Los diplomáticos reportaron que en varias ocasiones el mandatario mexicano parecía no saber en qué año estaba. Citaba libros de su juventud como si fueran manuales actuales y hablaba de batallas políticas pasadas con la intensidad de quien las vivió ayer, pero sin darse cuenta que habían pasado décadas. Para evitar un colapso institucional, se desarrolló una estructura paralela de poder donde las decisiones más importantes eran tomadas por un círculo cerrado liderado por Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y un reducido grupo de asesores históricos del PRD. Ellos analizaban diariamente qué temas podían ser firmados por el presidente sin riesgo y qué asuntos requerían una intervención simbólica apenas consciente. Los documentos oficiales fueron rediseñados con formatos simplificados que evitaban datos complejos, usaban palabras claves, colores resaltados y se preparaban en tandas breves para que el presidente los pudiera revisar sin abrumarse. Mientras tanto, el país seguía adelante ignorante del drama que se desarrollaba en el corazón de su gobierno, una tragedia cuidadosamente orquestada por un aparato político decidido a sostener la imagen de un líder que ya no podía liderar, pero que debía permanecer en pie hasta el último día del sexenio. Las decisiones sobre el presupuesto federal, los nombramientos clave y las políticas de seguridad nacional fueron gradualmente asumidas por un consejo informal que operaba bajo la ficción de consultar cada medida con un presidente cuya capacidad para razonar había desaparecido. Secretarios de Estado, asesores e incluso gobernadores aprendieron a interpretar las expresiones vacías de López Obrador como si fueran señales de afirmación o rechazo, mientras en realidad muchas veces él ni siquiera comprendía el tema del que se hablaba.
Se instauró un lenguaje de gestos y silencios, donde levantar una ceja o mover un dedo podía significar aprobación o confusión, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. México vivía en una crisis constitucional encubierta, donde el país era gobernado en los hechos por una cúpula no electa, que decidía en nombre de un presidente simbólico, la Cuarta Transformación. El proyecto más ambicioso del México moderno, concebido por AMLO como la nueva independencia, se desmoronaba desde dentro, no por ataques externos, sino por el colapso de su propio arquitecto. La ideología que impulsaba el movimiento se volvió una maraña de contradicciones y mensajes incoherentes. Los programas sociales que habían sido emblemas de justicia y equidad comenzaron a fallar con errores administrativos, listas alteradas, apoyos suspendidos sin justificación, beneficiarios desesperados y funcionarios incapaces de explicar lo que ocurría. La Secretaría del Bienestar perdió conexión con la presidencia y empezó a operar a ciegas tomando decisiones improvisadas que generaron caos regional. Miles de mexicanos en situación vulnerable dejaron de recibir apoyo sin saber por qué, mientras los servidores de la nación recibían órdenes contradictorias que hacían imposible mantener la coherencia de los programas. Las evaluaciones internas hasta hoy clasificadas documentan un colapso operacional sin precedentes. En medio de todo esto, la política de austeridad republicana, que alguna vez fue motivo de orgullo, se volvió una trampa mortal. Lo que empezó como una cruzada contra los privilegios se transformó en una tijera ciega que recortaba todo sin distinguir lo esencial de lo accesorio. Los salarios se redujeron en puestos donde ya eran bajos, afectando la atracción de talento. Los recortes a gastos operativos paralizaron instituciones enteras, dañaron los sistemas informáticos, suspendieron programas de capacitación y dejaron a las oficinas públicas en condiciones deplorables. Se vendieron vehículos y bienes necesarios para operar en nombre de una ideología que ya no tenía dirección. Los funcionarios de nivel medio que habían creído en el proyecto se enfrentaron a una realidad devastadora sin recursos, sin directrices y sin liderazgo, mientras los altos mandos fingían normalidad para no encender alarmas públicas en los últimos meses del sexenio. El deterioro fue tan visible que muchos comenzaron a hablar en privado de un relevo urgente, pero el círculo cercano a AMLO se aferró a la idea de terminar el mandato a toda costa, manteniendo en secreto lo que ya era evidente para todos. El país entero era sostenido por una mentira cuidadosamente fabricada, donde se seguía firmando, se seguía grabando, se seguía sonriendo frente a las cámaras, pero detrás de cada acción había una verdad que nadie quería enfrentar. El presidente de México ya no estaba en condiciones de gobernar, y sin embargo seguía gobernando la crisis de gobernabilidad que durante tanto tiempo había sido encubierta. Finalmente estalló el 1 de diciembre de 2024, cuando México entero se despertó con una mezcla de conmoción, vergüenza y rabia al descubrir que había sido gobernado por un hombre que ya no tenía control sobre sí mismo. Una tragedia cuidadosamente administrada por un círculo de poder que prefirió sostener una mentira antes que enfrentar la verdad. El traspaso presidencial se realizó con pompa pero sin alma. Los gestos coreografiados, las palabras ensayadas y las sonrisas forzadas no pudieron ocultar la tensión que flotaba en el ambiente. Los medios de comunicación rompieron finalmente el cerco de silencio y comenzaron a publicar reportajes que confirmaban lo que hasta entonces eran solo rumores. Los testimonios de trabajadores de la residencia presidencial, enfermeras, cocineros, guardias de seguridad revelaron detalles escalofriantes sobre el verdadero estado del presidente saliente. Imágenes nunca antes vistas comenzaron a circular mostrando a AMLO desorientado hablando, solo mirando al vacío y necesitando asistencia para realizar tareas básicas. Los documentos médicos desclasificados por presión de organismos de transparencia confirmaban diagnósticos de deterioro cognitivo avanzado, Alzheimer precoz
y episodios de delirio que habían sido deliberadamente ocultados a la nación, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde miles de usuarios compartían videos, grabaciones y mensajes que daban cuenta del drama que había permanecido oculto detrás de las paredes de Palacio Nacional. La reacción popular fue brutal. Las organizaciones sociales que durante años habían sostenido el movimiento de la Cuarta Transformación cayeron en crisis internas. Muchos de sus líderes renunciaron. Otros pidieron perdón públicamente, mientras que las bases se dividieron entre quienes exigían justicia por el engaño y quienes defendían al presidente como víctima de un sistema que lo consumió hasta el final. Los mercados financieros reaccionaron con nerviosismo. Las bolsas de México y Nueva York registraron caídas significativas. Las calificadoras internacionales pusieron en revisión la deuda soberana mexicana y los inversores comenzaron a exigir explicaciones sobre las decisiones económicas firmadas durante los meses en que el presidente no estaba en condiciones de gobernar la moneda nacional. Sufrió una devaluación abrupta, mientras los analistas trataban de estimar el verdadero impacto de haber tenido un vacío de poder durante tanto tiempo. Los juristas comenzaron a debatir si era posible declarar la nulidad de decretos firmados en estado de incapacidad, mientras que la oposición exigía una investigación formal sobre el papel del gabinete en la ocultación del deterioro presidencial. La pregunta que dominaba todos los noticieros no era ya qué le pasó a AMLO, sino quién permitió que esto ocurriera durante tanto tiempo y por qué la Fiscalía anunció la apertura de una carpeta de investigación por omisión institucional, abuso de autoridad y encubrimiento, mientras que los organismos internacionales observaban con preocupación la crisis de legitimidad que comenzaba a tomar forma en el corazón de uno de los países más importantes de América Latina. Pero quizás lo más desgarrador fue el rostro de los millones de mexicanos que durante décadas habían creído en Andrés Manuel López Obrador como un símbolo de esperanza, justicia y cambio social. Ver a su líder reducido a una figura frágil desconectada de la realidad provocó una herida profunda en el alma colectiva del país. Un dolor que no podía ser ignorado ni explicado con simples argumentos políticos, sino que requería un proceso de duelo nacional, un acto de honestidad brutal para reconstruir la confianza en las instituciones. El legado de AMLO quedó envuelto en sombras entre lo que pudo haber sido y lo que realmente fue, entre el sueño de transformación y la pesadilla del engaño sostenido hasta el final. Y mientras México intentaba mirar hacia el futuro, una última pregunta permanecía sin respuesta. ¿Cuánto más se ha ocultado? ¿Y quién será el siguiente en pagar el precio del silencio? Sin rendición de cuentas y sin un solo voto que lo legitimara. La historia oficial de la Cuarta Transformación terminó siendo una farsa cuidadosamente representada frente a cámaras, con un protagonista ausente y un guión escrito por quienes se beneficiaban del vacío de poder, los documentos desclasificados, las grabaciones filtradas, los testimonios de médicos, asesores, empleados domésticos y funcionarios públicos revelan una verdad aún más dolorosa que la enfermedad misma. México fue sometido a una presidencia ficticia durante más de un año. Una presidencia que firmaba decretos sin leerlos, que pronunciaba discursos sin entenderlos, que presidía reuniones sin saber por qué estaba ahí. Y esa realidad fue sostenida día tras día con maquillaje, con edición de video, con silencios incómodos y con la complicidad activa de quienes debían servir a la patria. No a un hombre enfermo. Los efectos de esta tragedia institucional no terminaron con el sexenio, se extendieron como una mancha en la historia, contaminando la credibilidad de las instituciones, la legitimidad de las leyes, la confianza en el proceso democrático y la memoria de un pueblo que había depositado su esperanza en un líder que prometía cambiarlo todo, pero terminó encerrado en sí mismo, atrapado en una mente que se deshacía, mientras el país se descomponía alrededor suyo. La caída de AMLO no fue pública,
ni cinematográfica. Fue silenciosa, lenta y progresiva, tanto más peligrosa por no ser evidente. Y hoy México enfrenta la resaca de ese silencio con tribunales saturados de demandas, con partidos políticos fracturados, con ciudadanos que no saben en qué creer, con un sistema que debe decidir si se reforma o se repite. Y mientras las preguntas siguen acumulándose, una verdad queda clara. Ningún líder es inmune al tiempo. Ninguna figura, por carismática que sea, puede resistir el peso de la mentira indefinidamente. Porque al final, la verdad siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Si quieres seguir descubriendo los secretos mejor guardados del poder, suscríbete ahora y no te pierdas lo que viene. Porque si pensaste que esto fue fuerte, espera a ver lo que hemos preparado para la próxima entrega. Esto apenas comienza.